Eh, Vamos a empezar con el repaso de matemáticas y así nos vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, acuérdense que ahorita les mando también toda la presentación de todo esto que vamos a ver. Se los mando en formato PDF, entonces para que ya lo tengan ustedes y también lo vayan estudiando en el tiempo que requieran. Ya está un poco más ordenado, y está ya muy bien acondicionado, pues para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Ya sea en su compu, en su teléfono, en cualquiera, porque viene en PDF. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo. Entonces, algo de lo que teníamos, de la primera cosa que teníamos que vimos, fue esta cuestión bueno, aquí está el temario, que lo van a ir viendo, y estábamos viendo el uso y significado de los números. Entonces, ¿a qué se refería eso? Estábamos viendo los tipos de números que nosotros solemos usar en estas operaciones, ya sean los números, en este caso que nosotros llamamos naturales, ¿no? Que son prácticamente los números que contamos del 1 al 10 con las manos, y los números que conocemos como números reales, en este caso, o números enteros. Entonces tenemos los números racionales, que son estos, ¿no? Como 3/4, 5/8, ¿no? Que está dividido, los números enteros, que van de positivos y negativos, los números irracionales, que son los números imaginarios, como las raíces cuadradas o cualquier tipo de raíz, pero negativa, y los números trascendentales, que son números que ocupamos, que son números infinitos como el pi, ¿no? En este caso. Entonces, eso. Y después habíamos visto este tipo de operaciones, que este tipo de operaciones que nos llevó un poquito más de trabajo, que fue el tipo de operaciones donde tenemos la parte de categorización de las operaciones. Entonces, aquí, si se acuerdan, que habíamos visto esta cuestión de que primero siempre hacíamos los corchetes y después hacíamos los paréntesis, o sea, es decir, quitarlos, estos, ¿no? Por ejemplo, quitar esto, quitar los corchetes, ya sea si fuera el más grande, el más chico, menor, empezar con estos, ¿no? Después, potencias y raíces, hacemos potencias y raíces. Después, esto bien importante, multiplicaciones y divisiones, y después sumas y restas. Y siempre hay que comenzar de izquierda a derecha. Entonces, cuando veíamos los ejercicios, veíamos unos ejercicios como estos que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos 8 menos, paréntesis 3, por 2 a la 3, más 4 más 3, entre 8, paréntesis, menos 5 más raíz cuadrada de 9. Entonces, lo primero que hacíamos era quitar los paréntesis. Entonces, comenzábamos con los paréntesis más chicos, que son estos del 4, el 3 y el 8. Hacíamos la operación, o sea, la que nos dice que es primero multiplicación, multiplicamos, nos da 24, luego más 4 nos da 28, ¿no? Y vamos haciendo también al mismo tiempo las operaciones de quitar, en este caso, exponentes. Aquí quitamos el 2, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? En este caso es 3, ¿no? Y aquí, ¿cuál es, en este caso, la raíz cúbica de 2? Pues en este caso, la raíz cúbica, perdón, la potencia del cúbico, pues es 8, ¿no? Y entonces vamos reduciendo, y luego ya que tenemos aquí esto, ¿no? Sumamos, tenemos el 28, y luego hacemos, en este caso, lo que nos concierne, la multiplicación, ¿no? Aquí de 3 y 8 nos da 24. Y luego, ya para quitar los paréntesis, aplicamos la regla de los signos, menos y más, menos. Entonces, aquí sumamos estos dos, ¿no? Nos da 52, quitamos el paréntesis, más 3, y aquí ya nos queda puro suma y resta. Y al final nos da esta suma de 8 menos 52 menos 5 más 3 igual a 49. Entonces, ese es el tipo de operaciones que suelen venir al principio del examen. Ojo, es como la primera gran pregunta que viene. Ahí, Fer, Andrea, Mariana, Nicole, ¿ahí tienen todavía dudas con estas operaciones? Profe, yo sí tengo una duda. Dime, Fer. Bueno, es que normalmente yo me había confundido cuando haz de cuenta, no sé si se acuerdan que es como 2x más 3 y el otro lado, o sea, entre paréntesis y después otro en paréntesis que dice 3
más X, y algo así, Ujú. y que creo que cuando quedaban iguales, porque se multiplicaban, Ajá. creo que cuando quedaban iguales, no sé, no me acuerdo si se suman o se restan, o también depende de los signos que tiene. Ah, eso ahorita lo vamos a ver en álgebra, porque esto es así como aritmética pura, y en álgebra es cuando vemos eso de las X, las A o el cuadrado y todo ese asunto. Ahorita Ah, vamos para allá, ok. Fer. Ujú. Ahorita Gracias, llegamos porque ahí. es que pensé que era esto, como también tenía paréntesis, pensé Sí, que era de este tema. sí, no, 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 estos son como sumas y restas normales, así de las básicas, ¿no? Muy bien, el otro punto que veíamos, y aquí, Fer, es muy importante, era esto, la parte de la ley de los signos. En este caso, en la ley de los signos, te acuerdas que tenemos para suma y resta y para multiplicación y división, para que no nos confundamos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo sumas, en este caso, y tenemos los signos aquí iguales, nosotros aquí sumamos, ¿no? Y cuando tengo signos diferentes, yo voy a restar. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que cuando tengo en suma y resta, cuando tengo los signos iguales, pasa el mismo signo, es decir, menos, 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 más, más, más. Pero si en este caso los signos diferentes, va a quedar el signo, en este caso, del número mayor, ¿no? Esto es bien, bien importante, es para estas dos. Entonces ahí está. Pero en multiplicación y división, en este caso son otras reglas. Entonces aquí yo tengo que signos iguales, en este caso en las dos, me va a dar siempre más y signos diferentes me va a dar menos. Entonces esto es, ahí si no hay el número mayor, número menor, eso es así, ¿no? Entonces solamente en suma y resta. Y podemos nosotros diferenciar incluso las operaciones, es muy fácil diferenciarlas, porque por ejemplo, si yo para ocupar estas reglas de acá, la de suma y resta, yo tengo, por ejemplo, algo así como esto, ¿no? Por ejemplo, menos 2 menos 5 así, ¿no? Entonces me dice son signos iguales, va a quedar el mismo signo, y yo sumo 2 y 5 entonces son 7, ¿no? Menos 7. Pero si tengo signos diferentes, porque no tengo menos 2 más 5, pues entonces me dice que se restan, ajá, entonces 5 menos 2 pues me da 3 en este caso, y se queda el signo del número mayor, en este caso es el 5, entonces aquí me da 3, ¿no? 3 positivo. Y cuando yo utilizo estas, por ejemplo, de multiplicación, es por ejemplo si yo tengo así menos 2 en este caso, menos 5. Entonces yo aquí tengo, aquí aplico estas, por ejemplo, para los signos, ¿no? Para quitar este paréntesis. Entonces aplico menos y menos, ¿no? ¿Cuánto queda? Menos y menos, me da más. Entonces esta operación queda así, menos 2 más 5. Y entonces ahora aplico las de acá, ¿no? Ahora aplico las de acá. Signos diferentes se restan, 5 menos 2 3 y queda el signo del número mayor, que es más, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas más importantes, la regla. Entonces, aquí les pongo en la presentación, les dejo en el documento lo que son una serie de operaciones para que las hagan. Algunas ya las hicimos, bueno, pero las pueden hacer, pueden ir practicando con ellos, ¿no? ¿Va? Entonces, tenemos esa. Y la otra parte, lo que habíamos visto, a ver, aquí tenemos, sí, esto. Lo que habíamos visto también era lo del manejo de la regla de 3 y de la proporción directa, la proporción inversa. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos relaciones de proporcionalidad. Entonces, la proporcionalidad es cuando vemos elementos que conocimos que están en proporción, es decir, algo crecen, dos elementos crecen a la misma proporción, o dos elementos crecen en la proporción inversa. Y entonces aquí nosotros vamos a utilizar nuestra regla de 3, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos, por ejemplo, aquí el ejercicio, ¿no? Queremos comprobar si una proporción es correcta. Entonces lo que hacemos es simplemente cruzar las operaciones, ¿no? Esta con esta, ¿no? Y me da 48 y 48, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de operaciones lo que van haciendo es básicamente, sí, ayudarnos a tener la proporción. A ver, permíteme un segundo, es que uno de sus compañeros se quiere conectar aquí, pero no se puede conectar por nada.
un segundo. Aquí, ahí está, ya se está conectando. ¿Qué tal, Emiliano? A ver. Hola. A ver, te cambio la cámara para que veas la cámara, para que veas allá. Espérame, porque ahí me estás viendo a mí, pero necesitamos que veas acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí ves, ¿no? Perfecto, ahí estamos. Entonces estamos haciendo un repaso de lo que hemos estado viendo. Y les voy a mandar este documento para que lo tengan ustedes también. Muy bien, entonces las proporciones, por ejemplo, nos ayudan a entender, por ejemplo, lo que vimos como regla de tres, lo de razones directas o, en este caso, inversa. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros vemos es, por ejemplo, si están todas las cosas bien proporcionadas. Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿no? En un curso hay 12 mujeres y 16 hombres. Entonces, la razón es 12 a 16, es decir, 12 mujeres por 16 hombres. Y entonces, esa razón, hacemos la división y esa es la razón de proporción, que es 0.1 y algo así, ¿no? Entonces, obviamente, si esto lo queremos comparar con otros elementos, pues entonces tenemos que hacer esta otra, ¿no? A ver, aquí ya está. A ver, permíteme. Y aquí sería la otra, ¿no? Aquí ya llegó Andrés. Tenemos aquí con varios medios están llegando. Muy bien, entonces tendríamos esta, ¿no? Entonces, esta es la forma que nosotros lo vimos, la manera más simple y la manera muchísimo más sencilla que ocupamos, que es la regla de tres. Entonces, ¿se acuerdan que veíamos la regla de tres para sacar, en este caso, saber si estaban en proporción o no? Entonces, una regla de tres es cuando tengo yo, en este caso, tres elementos dados y tengo un elemento que yo tengo que buscar. Entonces, estos elementos se cruzan, C y B, ¿no? Se cruzan y se multiplican y luego se dividen por A, que es esto, ¿no? Que está ahí. Entonces, obviamente, como aquí el problema nos dice, ¿no? Tengo 2 kilos de peras y me cuestan 15 euros. ¿Cuánto me cuestan? 5, ¿no? Entonces pongo, la manera más fácil de arreglar las cosas es poner de un lado los kilogramos, poner de un lado el peso en la moneda. Entonces, ¿cuántos kilogramos? 2 kilogramos, ¿qué es esto? 2 kilogramos me cuestan 1.5 euros. Aquí está, ¿no? 2 de 1.5. ¿Cuánto me cuestan 5? Aquí está, pongo los 5 kilos y este es el número que estoy buscando. Entonces yo voy a multiplicar 5 por 1.5, ¿no? En este caso, 5 por 1.5 y lo voy a dividir entre 2 y me sale 3.75. Ahora, ¿por qué yo sé que es directa esta proporción? Porque una van en proporción directa, es decir, si aumenta el número de kilos, va a aumentar el costo, el número de euros, ¿no? Si disminuye el número de kilos, va a disminuir el número de euros también en este caso, ¿sale? Entonces, así sabemos que es una directa. Cuando es inversa, es cuando yo tengo en este caso que uno disminuye y uno en este caso, uno disminuye y uno crece. Y entonces, por ejemplo, cuando es inversa, yo aquí tengo Maestro, no tiene el micro prendido. Ah, sí. Perdón. Ahora sí ya. Es que no sé, algo falló aquí, que se fue. Perdón, es que se desconectó o algo pasó y luego se volvió a reconectar con el micro apagado. Perdón, entonces estamos viendo lo de la proporción inversa, lo que decíamos, que uno crece y uno disminuye y en la misma proporción. Entonces aquí yo digo que si tengo dos pintores hacen un trabajo en 6 días, en este caso, ¿cuánto tardarán 3 pintores? Por lo tanto, si hay más pintores, van a disminuir el número de
de días, ¿no? Disminuye el número de días. Entonces, yo coloco mis elementos, 2 en este caso, con 6 días, 3 a cuánto. Entonces, aquí la proporción inversa es que yo tengo que invertir estos dos, lo cual quiere decir que el 6 se pasa para acá, el X para acá, y quedaría así la multiplicación 2 por 6, 2 por 6 entre 3, ¿no? Así queda. O como lo tenemos aquí en la fórmula, ¿no? A por B, en este caso, los dos de arriba, 2 por 6 y entre 3. Cualquiera de las dos formas que ustedes deseen verlo es la misma. Prácticamente la idea es que se multipliquen el 2 y el 6 entre 3. Entonces nos sale a 4 días. Muy bien, esa es la proporción inversa. Luego teníamos la proporción compuesta, en este caso directa. ¿Cuándo es proporción directa? Pues cuando metemos, por ejemplo, tres elementos ya. Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio, 5 grifos iguales durante 5 horas consumen una agua por valor de 20 euros. Entonces tenemos grifos, tenemos en este caso horas y tenemos en este caso el dinero. Entonces tenemos básicamente tres elementos ahí en esta operación. Entonces ponemos los grifos, en este caso, ponemos las horas, ponemos lo que nos cuesta y lo que nos están preguntando. ¿Cuánto nos costarán 10 grifos? 10 grifos iguales 15 horas y aquí es lo que nos están pidiendo es esto. Entonces ahí, ¿cuál es la clave? Pues obviamente multiplicar primero los números que tenemos nosotros aquí arriba, es decir, este por este, aquí lo tenemos, y luego por el 20, o sea, ya que lo tenemos esto, y 5 por 5, es decir, lo vamos a reducir a una simple, a una operación sencilla, ¿no? Primero hacemos estos dos y luego ya lo que tenemos aquí, ¿no? Este por este y sobre este. Entonces, obviamente, esta operación es muchísimo más compleja, más gruesa. ¿Se acuerdan que vimos varios ejercicios? Entonces, ahí sería muy importante que lo estén repasando. Y esta es la inversa. La inversa, prácticamente, nos damos cuenta también de que lo mismo, ¿no? Si algo crece, algo debe de disminuir. Entonces, ahí vamos a seguir la misma regla, ¿no? De acomodar los números, en este caso, también acomodándolos conforme los vamos poniendo aquí en nuestra lista. Es decir, aquí vamos a tener el 3 por el 2, por el 10, aquí todos juntos, ¿no? Entre lo que me dé de 2 por 5, ¿no? Esta es muchísimo más sencilla con la forma en que yo acomodo mis números. Entonces, 3 por 2 por 10, multiplico todo eso y lo divido entre el resultado de 2 por 5. Entonces, es muchísimo más fácil esa operación. Y luego teníamos una que es compuesta, donde podemos tener una parte que sea directa y la otra parte que sea, en este caso, inversa. Entonces, aquí lo que hacemos es revisar cuáles son los elementos a la inversa, ¿no? Por ejemplo, aquí 3 obreros colocan 100 metros cuadrados al suelo durante 2 días. ¿Cuántos días tardarán 4 obreros a colocar 1000 metros? Entonces, aquí aumentó el número de metros, y aumentó el número de obreros. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a aumentar el número de días. Entonces, por un lado, en una vamos a tener, aquí, esta va a ser la parte de inversa, ¿no? Es decir, los obreros son 3, y aquí van a aumentar a 4, y aquí esto lo hacen en 100 días, y aquí se dispara, ¿no? A 1000 días. Entonces, aquí la forma de poner los elementos es multiplicando absolutamente primero estos dos sobre sobre el resultado de esto. Entonces, obviamente, esa es más compleja porque implica muchísimo más buscar otros elementos. La ventaja que ustedes van a tener en su examen es que solamente les preguntan estas, ¿no? Les preguntan directa, inversa, puede ser uno de compuesta directa o de compuesta, en este caso inversa, pero de esta ya es muy difícil que les pregunten, pero también es para que no se confundan y no vayan a saber qué les están preguntando o qué es eso, ¿no? Maestra, Dime. ¿podría regresar a la de qué? A la compuesta, a la primera. Ahí tenemos compuesta directa, inversa y mixta. Es que ¿En cuál, Andrés? Anotar la... ahorita les voy a mandar la presentación esta, ¿eh? Ahorita, no te... ¿Pero puede regresar a la inversa? Sí, cómo no.
Sí, porque no se preocupen, ahorita yo les voy a mandar este material. Ah, la compuesta inversa. Compuesta inversa, aquí está esta. Entonces aquí vamos, déjame aumentarle un poquito. Aquí, ajá. Entonces aquí, ¿qué es lo que me dice? Porque yo sé que es inversa, porque si para imprimir tres folletos impresos, ¿no? Folletos, 3 impresoras trabajan 2 horas durante 10 días. ¿Cuántos días tardarán en hacerlo? 2 impresoras, o sea, hay menos impresoras, por lo tanto se va a tardar más días, ¿no? Y aquí solamente las 5 horas, ¿no? Es decir, aquí de lo que tenemos aquí, una va a disminuir, si se fijan, aquí hay 3 impresoras y ahora aquí va a haber 2. Y aquí hay 2 horas y aquí va a haber 5 horas. Por lo tanto, las dos son inversas. Las dos proporciones son inversas, ¿no? Lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo ponemos nuestros datos? Los ponemos como sabemos, ¿no? 3, 2 y 10, ¿no? 2, 5 y X, que es lo que nos están preguntando, y hacemos la multiplicación, es decir, 3 por 2, en este caso 3 por 2, aquí, y 2 por 5 por 10, ¿no? Aquí está. Esta queda, como lo que sabíamos hacer, es decir, lo invertimos al final, este lo pasamos para abajo y este lo pasamos para acá, ¿sabe? Muy bien, y aquí nos va a ir dando los resultados. Entonces, esta traten de estudiarla, cuando hagamos examen, esta vamos a hacer varias operaciones de este, y de hecho les voy a mandar más operaciones, más de las que ya les había enviado para que la sigan practicando mucho más, ¿no? Esto. Muy bien, acuérdense que ahorita nada más estamos viendo así como el repaso general de esto. Y para que ustedes vayan viendo dónde les falla, dónde tienen ahí. Y en la presentación márquenle, pueden marcarle y luego enviarme así como capturas de pantalla y decirme, oye, aquí de plano necesito un repaso, dime cómo va y todo ese asunto, ¿no? Pero estamos repasando todos los temas. Luego esta es una pregunta que vi, que vino el semestre, perdón, el año pasado en su examen, este tipo de pregunta, ¿no? De convertir, en este caso, decimales a fracciones. Es decir, nos dan un número, por ejemplo, 3123, y nos piden convertirlo en este caso, en una fracción. Por ejemplo, aquí. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es simplemente convertir, sabemos que este es uno, ¿son cuántos? 1, 2, 3, está en 1000, ¿no? O sea, 3123, o sea, estamos hablando de miles. Entonces, lo único que hacemos es esto, es un paso muy sencillo, 3123 entre 1000, ¿no? Aquí, ¿cuál es la idea? Aquí yo estoy hablando de otros elementos, por ejemplo, aquí estoy hablando de punto 25, es decir, voy hacia atrás. Entonces aquí la operación es un poquito más complicada. Dejen hacerlo aquí con esto. Ajá. Esto, o sea, este es fácil porque tenemos un número grande, es decir, un número que tenemos de decenas, centenas, millares, en fin, ¿no? Y aquí tenemos punto 25, es decir, vamos hacia al revés. Entonces aquí yo pongo, por regla, como tengo 2, pongo punto, ¿vale? A partir del decimal que tengo aquí del punto 25, lo pongo por 100 y pongo el 1 aquí, también va a valer 100. Entonces, 1000 por punto 25 me da 25, 1 por 100, 100. Y podemos dejar ya aquí el número así, ajá, podemos poner 25 entre 100 o ya irlo reduciendo al mínimo, ¿no? Hacer la mínima operación, sacar el mínimo común en este caso, que sería un cuarto. Pero si dividimos 25 entre 100, nos va a salir lo mismo que sacamos si dividimos 1 entre 4, o sea que es el mismo número. Entonces, cuando tenemos números pequeños, ponemos dependiendo de si hay 3 ceros, si aquí hubiera 250, entonces sería 1000, ¿no? Si hubiera 4 ceros, entonces serían 4 ceros aquí. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿sale? Muy bien, entonces vamos aquí. Ajá, aquí va esto. Luego la suma de fracciones, eso la mayoría de ustedes lo sabe hacer. A ver, déjenme ampliar aquí un poquito la imagen para aquí Emiliano, que está en el WhatsApp. Entonces aquí la suma de fracciones, creo que esta no tienen ustedes mucho problema, es decir, la suma y resta. Y más cuando es, por ejemplo, cuando tenemos con números
enteros, por ejemplo, 1 más 2 cuartos. Entonces, simplemente aquí le podemos poner desde un 1 aquí abajo, ¿no? Y pasar el 4 o cruzar 4 por 1, 4, ¿no? Me da 4 aquí, o 1 por 2, 2, ¿no? 4 y 2, 6, 4, ¿no? Y reducirla al mínimo. Entonces, esta no tiene tanta dificultad, igual es la suma, que igual es la resta, solamente hay que cuidar los signos. Esta no creo que tengan mayor problema. En la que luego y aquí les pongo unos ejercicios, en la que luego tiene el mayor problema es esta, en la multiplicación, pero la multiplicación es directa, o sea, si lo que tengo aquí lo multiplico por acá, pues, denominadores por denominadores y denominadores por denominadores, A por C y B por C. Entonces, como aquí tenemos, ¿no? 3 medios por 2 tercios, entonces 3 por 2, 6, 2 por 3, en este caso, aquí, como aquí está, debería también ser 6, ¿no? Entonces, bueno, al fin, aquí está mal el 2, perdón, aquí era 6, nos da 1, ¿no? 6 entre 6, 1, ¿no? Aquí 5 por 1. Sí, sí, aquí está mal este 2, aquí es 6 también, ¿no? Aquí debe de ser 6. Aquí estás viendo la operación, aquí es esta. Entonces, no, aquí no es 6, 1, aquí es, ahorita le voy a corregir. Aquí es 6 porque es 2. Me refería que si son 3 igual. fracciones. Sí, si son 3 fracciones, igual. Esta por esta y por esta, o esta por esta, sí. Todas las que sean es directo. Todo lo que está arriba se multiplica y todo lo que está abajo se multiplica también. Sí, efectivamente. Profe, una pregunta. Dime, Fer. Okay. Ya me confundí. ¿Cuáles son las que son como carita feliz? O sea, que se multiplica el de abajo por el de arriba. El de abajo es como este, ¿no? Este de... Sí. Esa es la división. La división Ok. es este por este y luego se queda el número acá, es decir, se cruzan, ¿no? Es de aquí a acá y para acá y el B y el C y luego quedan aquí abajo. Esa es la división, aquí te lo pongo. Entonces, A por D igual queda A por D que B por C y queda aquí abajo. ¿Sale? Esa es. Entonces, por ejemplo, tenemos estos ejemplos aquí. Por ejemplo, 3 por 2 me da 6, 2 por 5 me da 10, ¿no? Aquí. Y ya puedo sacar la mínima expresión. O aquí, ¿no? 4 sextos entre 7 tercios. Entonces, 4 por 3 me da 12, 6 por 3, 12. Entonces, aquí también, Emiliano, si fueran 3, entonces también quedaría, vamos a seguir respetando esto. Este por este, supongamos que este fuera otro número, aquí por este, y el resultado da acá, ¿no? O sea, fíjate aquí, cuando es con 3, dejen ponerles así, hay una diferencia. Entonces tengo este por este, entre este por este, aquí, entre este por este, ¿no? Supongamos que tengo esa operación. Entonces, si yo tengo esa operación, entonces quedaría este, pero el resultado queda aquí. Y este, y el resultado queda acá, ¿no? Esa es la única diferencia cuando es de 3. ¿Sale? Ahí sí, no tienen dudas con ese. No. ¿No? Perfecto. Entonces pasamos al que sigue, ¿no? Muy bien. Y luego veíamos también cómo podemos sacar los porcentajes. En este caso, cuál es el 15% de 60. Y los porcentajes los podemos también sacar por una regla de 3. Ahí hay muchos métodos para sacar ustedes con el que se sientan más a gusto. Por ejemplo, 15 entre 100 por 60, ¿no? 15 entre 100 entre 61. Entonces, 15 por 60, ¿no? Que es, aquí lo tenemos entre 100 y ya nos da a 9 la operación. Entonces, también lo podemos hacer por regla de 3. 15% es al 100, 60, ¿cuánto equivale? Y también nos va a salir el mismo, nos sale al final del día esta operación. Entonces, aquí es la operación que ustedes se sientan más a gusto para sacar los tanto por ciento. Yo les planteo aquí este método. Ustedes cuando lo vimos esto, me plantearon algunos otros métodos, por ejemplo el 12 de 50, aquí les planteo la forma en que se arma, el 35 de 1200, aquí también les planteo la forma que los hace. ¿Quién se lo sabe de hacer de otra forma? El tanto por ciento.
Tú, Andrés, ¿no? Te lo sabías hacer de otra forma. ¿Todos se lo saben hacer? Con este es muy... Este les ponen ejercicios, por ejemplo, les ponen y les preguntan, por ejemplo, entré a una tienda y me compré un sombrero y estaba en descuento, valía 200 pesos y me hicieron un descuento de 500 de 25%. ¿Cuánto pagué, no? Entonces, ese es el tipo de ejercicios que se hace. Profe, Dime, Fer. bueno, creo que yo sí lo hago así, pero un poco diferente. No hago todo eso. O sea, igual hago la regla de 3, pero no tan complejo. O sea, solo pongo que igual abajo del 35% solo pongo 100%. Y ya 100 lo multiplico por 120 y ya después lo divido por 35. Sí, es que hay muchos métodos, pero está muy bien eso. Por ejemplo, aquí ponemos el 12, aquí el 12, el 12%, en este caso, 12, a ver, es que como tengo un lápiz malo, a ver, déjenme hacerlo con el lápiz bueno. Aquí me dice 12% de 150, ¿no? Entonces 150, en este caso, equivale al 100% y el 12% a cuánto equivale, ¿no? Aquí lo ponemos, ¿no? Así. 150 equivale al 100% y X equivale al 12%. Entonces, hago mi regla de 3, ¿no? 150 por 12, como aquí, y lo divido entre 100. Entonces, sí, lo puedes acomodar de varias formas. Y eso es lo mejor que tiene este método. Muy bien, entonces seguimos aquí. Y aquí les planteo uno de los problemas, como viene en su examen, por ejemplo, de esto, ¿no? Lo checan bien de, por ejemplo, cuando nos hacen este tipo de ejercicios, nos hace una rebaja del 30% de un televisor de 100 euros, luego un 20% adicional. ¿Cuánto pagamos? Aquí la pregunta es, nos han rebajado 50% porque primero nos dieron 30% y luego 20% adicional. Entonces nosotros inmediatamente queremos sumar, ¿no? 30 y 20 y pensar que efectivamente sí fueron 50. Pero no, primero tenemos que sacar el descuento que nos hicieron con el 30% y sobre ese precio sacar el 20% y ya vemos cuánto pagamos en realidad y no, efectivamente no es el 50%, ¿no? Lo que nosotros pagamos. Entonces, ojo con esos ejercicios. Luego aquí ya empezamos con lo difícil, Fer. Entonces aquí ya comenzamos con la parte de álgebra. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a ver esta cuestión de los exponentes. Entonces una cuestión de los exponentes son las reglas de los exponentes. Entonces aquí esta la sabemos, esta es básica, el número elevado por sí mismo, pues a 1, pues es el mismo número, 6 a la 1, pues es 6 por 1, pues 6. ¿No? Este es importante. Un número elevado al 0, pues simplemente nos va a dar 1. Este es muy importante porque este es un número muy tramposo. Luego vienen problemas con 0, pues equivale a 1. Cuando tengo yo números elevados, por ejemplo, con un número negativo, ¿no? Lo único lo que hago, por ejemplo, 4 a la menos 1, es que yo hago fracción, ¿no? Queda como un cuarto. ¿No? Entonces, el 4 lo voy a poner aquí abajo y desaparece el signo negativo. Entonces, ese no se preocupen, estas no se las preguntan todavía en su examen, estas 3 todavía no se las preguntan, ¿no? Pero importante verlas para que no se vayan a confundir con alguno. Pero estas sí vienen en su examen. Entonces, por ejemplo, aquí era lo que decías, Fer, por ejemplo, ¿no? X2 y X3, en este caso, si yo tengo los dos números y diferentes, es decir, tengo la misma literal X, ¿no? Pero tengo en este caso diferente exponente, lo que hago es que los sumo. Entonces, X2 y X3 es 1 por 1, 1. Aquí esto equivale a 1, ¿no? 2 y 3 son 5, ¿no? Y cuando se dividen, en este caso, yo lo que hago es la operación inversa, es decir, los voy a restar. Por ejemplo, X4 entre X2 queda 4 entre 2, me queda a 2, ¿no? Me queda 2 ahí. Entonces,
Ojo, y esta es la tercera más importante. Entonces, estas son las tres más importantes. Estas, con que estas dominen, ya la hicieron. Entonces, una potencia de una potencia. Cuando es una potencia de una potencia, se multiplican los números. Entonces, por ejemplo, yo tengo x a la 2 a la 3. Y entonces, ¿cómo queda? Queda x, aquí está x, y x, 2 y 3. Aquí los multiplico y me da 6. Perdón. Y me da 6. Entonces, Salud, ojo, profe. gracias, porque usualmente estas son las que se llegan a confundir, estas dos operaciones. Entonces, vean la diferencia. Estas se suman y estas se multiplican. Pero si se fijan la diferencia, estas no tienen paréntesis, estas sí tienen paréntesis porque es una potencia de una potencia, ¿no? Eso es muy, 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 muy importante que se la aprendan. Y estas, en este caso, es importante solamente que aquí las reconozcan un poco. Si también quizá les llegan a preguntar, esta, ¿no? Por ejemplo, esta póngale como reserva, estas póngale reserva, es decir, no suelen preguntarles en su examen estas, ¿no? Y esta es acerca de cuando tengo dos números a una potencia, pues simplemente la potencia se va a distribuir entre los dos números. Entonces tengo xn y y a la n. Por ejemplo, aquí no, aquí tengo y n a la 3, entonces se distribuyen x a las 3, y a la 3. Pero esto lo vimos cuando hacemos la parte de polinomios, de su multiplicación de polinomios o productos notables. Nosotros casi siempre revisamos esta parte, ¿no? Aquí ya lo hacemos. Y estas tres reglas, les digo, pueden tomarlas en cuenta, pero esta no viene en su examen. Se las pongo aquí, un poco de referencia, para que no se confundan al momento de que les pregunten. Entonces tomen en cuenta que estas son las tres básicas, estas son muy, muy importantes, ¿no? Estas son las tres que deben de aprenderse. Muy bien, ¿dudas con esas? ¿No tienen ahí? No, profe, gracias. No, perfecto. Entonces, aquí, acuérdense que les estoy marcando aquí lo que deben de ponerle mucha atención, ¿no? Muy bien, y bueno, ahí les puse unos ejercicios para que los hagan, de leyes de los exponentes, les puse varios ejercicios y sus respuestas. Esto no lo van a ver este año, estas reglas, estas. Pero aquí ya empezamos con álgebra, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? En la parte de álgebra, entonces, tenemos aquí, permítame, déjenme contestarle aquí a Emiliano, es que Emiliano está con nosotros por otro teléfono. Desconectó. Se desconectó, ¿verdad? A ver, deja ponerte la pantalla, permíteme un segundito. Aquí está. Ahí la ves, ¿no? Ya. A ver, ahí está. Muy bien, entonces nosotros revisábamos los números en este caso cuando veíamos esto. Por ejemplo, decíamos, este es el número como tal, el 6. Nosotros le llamamos coeficiente o también le podemos llamar variable. ¿Por qué? Porque es un número que está cambiando, es el número que va a estar cambiando. 6, 3, 2, en fin, ¿no? Acuérdense que cuando vale 1 no lo ponemos. Cuando vale 1 no se pone, ¿no? Luego tenemos el signo, que es el signo ya sea positivo, solamente si es negativo se pone, si es positivo no lo ponemos, ¿no? El exponente, que es este, ¿no? Que igual, si vale 1 no lo ponemos, pero vale 1, ojo, no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Y para las sumas, entonces aquí, si vale 2 o 3, pues lo ponemos, ¿no? Y tenemos esta, la literal, que la literal también se le conoce, aquí no como variable, sino literal, viene de letra, ¿no? Entonces aquí le conocemos. Y usualmente las literales que utilizamos son A, B, C, ¿no? X, Y, Z, y a veces N, M, son las que más se usan, ¿no? Entonces, este tipo de expresión, ¿qué significa? Por ejemplo, esta expresión significa que el 6 está multiplicando por un número que está elevado al cuadrado y es un 6 negativo, ¿no? Entonces nosotros vamos a encontrarnos expresiones como esta, por ejemplo, el doble de un número, por ejemplo, es 2x, o sea, es el número que tenemos aquí multiplicado por 2, el triple de un número es 3 a la x, el cuádruple de un número 4 a la x,
un tercio de un número, por ejemplo, x a la 3. Por ejemplo, si fuera la mitad sería x a la 2. Un número al cuadrado es x al cuadrado, ¿no? El cubo de un número, x a las 3, y así, ¿no? Entonces, estos son lo que significan las expresiones, en este caso, algebraicas. ¿En esa tienen dudas todavía? Estas si ya se acordaron, no tienen problema con estas expresiones, ¿no? No, profe, gracias. Perfecto. Muy bien, y luego teníamos esto, teníamos las sumas y las restas, en este caso de polinomios, de monomios y polinomios. Entonces, este tipo de problemas, nosotros lo vimos que podíamos resolverlo de dos formas. Es decir, aquí, Fer, muy importante lo que me preguntabas al principio, aquí es donde agrupamos términos semejantes. Y los términos semejantes, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que mi operación me piden esto. X, en este caso, x menos x cuadrado más 3 más 1 más, en este caso, x3 menos x2 más 5x menos 2. Esa es la operación que me pide. Y entonces yo lo resuelvo de esta manera. ¿Cómo lo resuelvo? Pues simplemente pongo los números en orden de importancia, es decir, y cómo van. Es decir, el primero va el 4, luego va el 3, luego va el 2, luego va en este caso los que tienen 1 y luego los que no tienen ningún variable o ninguna literal, ningún exponente. Entonces, por ejemplo, los puedo hacer de este método, que es el método de uno sobre otro. Entonces queda x4, aquí no tengo ninguno, aquí x3, aquí también sería 0, ¿no? No tengo uno, queda el mismo número. Aquí tampoco hay otro número, entonces queda x3, van de mayor. Luego tengo menos x, pero aquí lo que es x cuadrado y x cuadrado, entonces es menos 3 menos 1 me da menos 4. Aquí, luego aquí tengo 1, ¿no? Más 5, entonces me da 6. Y luego los enteros, ¿no? 1 menos 2, pues me da menos 1, ¿no? Entonces, ese es un método. El otro método es el de agrupar, entonces usualmente se los ponen así, por ejemplo, esta, ¿no? 5x3 más 7x2 menos 2x más 3x a la 3 menos 3x a la 2, aquí tengo que ponerte, Emiliano, ¿no? Más x, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agrupamos los que son iguales, es decir, x3, ¿no? Con los x3, aquí está, y hago la operación. Aquí están los x3, luego los x2, ¿no? Con los x2, aquí los señalo, aquí están, ¿no? Este cuadrito, y luego los x solos, x solo con x solo, y los pongo acá, ¿no? Y ya hago la operación aritmética según los signos, ¿no? En este caso 5 y 3, pues en 8, 7 menos 3 son en este caso 4 y 2 menos 2 más 1 pues es menos x. ¿Sale? Esa es otra forma de hacerlo. Entonces, la que ustedes se sientan más a gusto, ya sea esta o hacerla, ¿no? ¿Cuál les parece más cómoda para realizarlo? ¿Con cuál lo harías tú, Nicole? ¿Con cuál lo harías? ¿O tú con qué lo harías, Mariana? ¿Cuál te parece mejor, este o este? Este método. El primero. Este. Ajá, muy bien. ¿Tú, Nicole? También es que estoy como acostumbrada a ese. A este. Sí, este es muy fácil y es muy rápido, ¿no? Y lo hacen súper rápido las operaciones. Acuérdense entonces que esto les sirve para, en este caso, suma y resta este método, ¿no? Este es bien importante. Muy bien, entonces pasamos ahora a esto. Emiliano, ¿tú cómo vas? ¿Vas bien? ¿Sí, vas viendo bien aquí todo? Sí, voy viendo. Pero, El segundo método me recordó a lo de física, porque ahí viene científica que puedes ir juntando los exponentes y demás. exactamente, sí, los puedes ir juntando. Exactamente, muy bien. Es que Emiliano está aquí con nosotros por WhatsApp, pero está aquí en la sesión, ¿no? Entonces, aquí les puse unos ejercicios para que los hagan. Estos traten de enviármelos de tarea, ¿no? Es decir, son varios. Aquí les puse
unos aquí en esta sección, y aquí en la presentación les puse varios. Son aproximadamente 10 ejercicios, ¿no? Para que los hagan y me los manden. Ahora, tenemos la multiplicación. Entonces, la multiplicación también es muy sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos el método que habíamos estado ocupando, es decir, el 2 se va a multiplicar por todos los demás números, por 5 y por 2, ¿no? Déjenme hacerla más grande. Aquí está, que no se ve tan bien. Aquí está la lamparita. Muy bien, aquí está. Entonces, aquí, por ejemplo, el 2 se multiplica por el 5 y se multiplica por el 2, ¿no? El 3 se multiplica por el 5 y se multiplica por el 2, ¿no? Y los vamos agrupando, ¿no? Vamos sacando los números. Entonces, al final, 2 por 5 me da 10 al cuadrado, ¿no? 2 por 2 me da 4x, ¿no? Aquí, 3 por 5 me da 15, ¿no? Y 3 por 2 me da menos 6, ¿no? Entonces aquí ya tengo el resultado. Entonces esa es una multiplicación, ¿no? De polinomios. Pero yo tengo, esta es la multiplicación en bruto, pero yo tengo también el otro método, que es el de, que le llamo trinomio cuadrado perfecto, ¿no? A ver, vamos a poner el trinomio aquí, que son estos, ¿no? Entonces, el trinomio cuadrado perfecto, que nosotros lo podemos manejar, ya sea así en las dos formas, ya sea en esta forma, aquí como esta, lo tenemos así, y esto significa que A más B se va a multiplicar por A más B, ¿no? Entonces, A por A, ¿no? Es la misma método, ¿no? A cuadrada porque es 1 y 1, pues nos da 2 aquí, ¿no? A por B, pues me da, en este caso, AB, y siempre es el mismo número, ¿no? El que está aquí se suma con este, por eso nos sale 2AB, porque es 1 y 1, me van a salir 2. Y luego B por B, ¿no? Es B al cuadrado, ¿no? Entonces ya este queda como resultado final. Entonces, ¿por qué es trinomio? Porque me da 3 elementos, 1, 2, 3, ¿no? Y esa fórmula era una que yo les recomendaba que se acordaran muy bien de esta. Dejen ponérselas aquí. Porque esta es una de las fórmulas que les ayuda a hacer muy fácil los ejercicios. Esta de acá, ¿no? Esta que tenemos aquí. Entonces, un trinomio, siempre cuando tenemos aquí como la que hicimos primero, ¿no? A menos B, ¿no? Por A más B, siempre el resultado va a ser A cuadrada menos B cuadrada, o sea, va a ser negativo. Si tenemos en este caso un trinomio cuadrado perfecto positivo, todo nos va a dar positivo. Si yo tengo un trinomio cuadrado perfecto negativo, el primero va a ser negativo y los primeros van a ser positivos. Si tengo en este caso, este es un cuatrinomio porque esté al cubo, ¿no? En este caso positivo, todos son positivos. Pero si tengo en este caso, un cuatrinomio, es decir, elevado al cubo, negativo, los extremos, en este caso A, y van a ir salteado A positivo, positivo, negativo, ¿no? Entonces, eso es bien importante, esa regla, para el momento lo pueden hacer súper rápido. Entonces traten de revisar esa regla. Esa les va a ayudar muchísimo, ¿no? Y ya adentrándonos aquí, les puse unos ejercicios de multiplicación para que los hagan. Son 10 ejercicios aquí que los pueden ir haciendo de multiplicaciones normales y de trinomios y unos elevados al cubo, ¿no? La división, ¿se acuerdan que habíamos visto con varios métodos? Traten de seguir, aquí yo les puse un método que quizá es el que ustedes están más acostumbrados. ¿Se acuerdan que yo les enseñé otro método, ¿no? De tomar los elementos, por ejemplo, en este caso, 2x más x menos 3 sobre 3x menos 2. ¿Sí se acuerdan del método que yo les enseñé? Para hacer este tipo de operaciones. ¿Sí? Sí, Es muchísimo más sencillo que porque este es como muy, no sé, de repente es muy enredado. Si se te va un signo, ya valió, ¿no? Entonces, aquí les puse unas operaciones. Estas, les puse, son 3, 6, 7 operaciones para que las hagan. Igual, hágalas y mándenmelas aquí al chat o al WhatsApp
para irse revisando. Entonces, esas traten de hacerlas. Luego veíamos en las ecuaciones, veíamos los despejes, que es la parte más difícil. Y no se preocupen tanto porque divisiones de polinomios viene muy extrañamente, vienen en su examen. Vienen polinomios, en este caso de multiplicación, pero de división es muy extraño que les pongan, así es que tampoco se preocupen tanto. Pero sí, las ecuaciones, entonces aquí les puse unos despejes, por ejemplo, ¿no? Cómo se despejan, aquí les puse cómo se va despejando cada operación. Por operación esta del 9, cómo se pasan, si está arriba, si está abajo el denominador, en fin, ¿no? Entonces traten de revisar aquí esto. Y acuérdense de los signos, ¿no? Que si son sumas y restas, el signo pasa diferente. Pero si es multiplicación y división, el signo se queda igual, solamente pasa siendo la operación diferente. Por ejemplo, como aquí, ¿no? Como aquí, dejen, a ver, ponerle, como aquí en 8 y 9, se diga 9x y 8, este 9 va a pasar aquí dividiendo, ¿sí? Pero con el mismo signo, o cuando está dividiendo, pasa multiplicando. Aquí está dividiendo y ahorita va a pasar multiplicando. Vean, aquí 9 y se va para allá, o aquí el 4x, aquí está positivo, pasa positivo, ¿no? Entonces, ojo, y solamente en estas es donde sí cambia. Vean, aquí ahorita se repite. El 7, póngale y el 12, aquí. Ahí viene, entonces el 12 es negativo y cuando pasa acá se convierte en positivo. Muy bien. Y aquí les puse tres desglosados, tres ejercicios desglosados de cómo se despeja la X, ¿no? 4x más 5 igual a 7. Aquí tenemos, déjenme hacerlo en grande para tenerlo aquí. ¿No? Tenemos la operación 4x más 5 igual a 7 y cómo vamos a ir despejando, ¿no? En este caso el 5 lo pasamos, si aquí es positivo lo vamos a pasar negativo y entonces queda en este caso 4x, 15 menos 5 me queda 12 y luego como sacó el valor de la x igual a 4, el 12 se queda acá y el 4 se pasa abajo, x igual a 2 entre 4, por lo tanto esa 3, ¿no? Entonces, esa va una de las que vimos mucho. Y esta otra, ¿no? También les puse otra más aquí. Esta, por ejemplo, 2x más 5x más 1 igual a 36. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer estas operaciones, las operaciones del paréntesis. 5 por x y 5 más 1. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? 2x y 5 por x, 5x y 5 por 1, 5 igual a 26. Y luego, como despejamos, este 5 lo voy a pasar para acá, ¿no? Y aquí está 26 menos 5, aquí es positivo y menos. Y se va a quedar 2x y 5x y esto lo sumo. 2 y 5 me da 7, ¿no? Y al final yo voy a tener 7 entre 21. ¿Y cómo me va a quedar al final? X igual a 21 sobre 7. El 7 se va a venir para abajo, ¿no? 21 y 7, entonces me va a dar igual a 3, ¿no? Muy bien, ¿cómo ven esto de las ecuaciones? ¿Ahí alguien tenía problemas con las ecuaciones? ¿Alguien tenía conflicto con esta parte? No, profe. ¿No? Yo antes sí, pero ya no. Pero ya no. Perfecto, me da mucho gusto, Mena, que ya le hayas agarrado la onda. O esta onda, con esta vamos a acabar. Y aquí les voy a... Esta, ¿no? Y este es un despeje más grande. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos paréntesis. Entonces aquí la vamos a hacer más grande. Y con esta nos vamos a quedar hoy para continuar un poquito con más calma lo que nos falta, porque nos faltan aquí otras cosas. Entonces teníamos este tipo de operación. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo estas operaciones aquí, tengo paréntesis, tengo aquí este corchete y tengo aquí este otro corchete y aparte tengo corchetes internos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice la operación aquí? Que primero tengo que hacer lo de adentro, lo que están en los corchetes interiores y luego ir haciendo de los corchetes grandes para sacar la X. Entonces, por ejemplo, aquí les voy poniendo los pasos, ¿no? Aquí déjenme borrar este. Ajá. Entonces, aquí y hacerlo más chico esto. Entonces, aquí lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, vamos a ir viendo cómo, a ver, se quitan los paréntesis, primero se quitan los paréntesis, los de adentro, lo quitamos aquí, más menos,
En este caso ponemos toda la operación, más menos, más, menos, perdón, menos y menos más, aquí estos dos, menos y menos más, y queda este, luego menos y menos más, aquí estos dos cambiaron, si se fijaron aquí, ¿no? Entonces es este, ¿no? Aquí más y, no, estos dos, perdón, dejen borrarle, aquí, y le ponemos acá, ¿no? Entonces, menos y menos me da más, es este de aquí, y luego menos y menos, en este caso me da más, ¿no? Aquí. Y voy destruyendo todos estos paréntesis que voy teniendo aquí. Igual me va a pasar con este tipo de operación. ¿Cómo quito el paréntesis? Menos y más, pues me da menos, menos y más, pues me da menos, ¿no? Entonces ya puedo ir reduciendo las operaciones de acá, ¿no? 6 y menos 2, pues me da 4 menos 1. Ahorita este 1 después lo voy a terminar pasando por acá. Luego el 5, este menos 5, ¿qué es lo que hago? Pues obviamente que me dice que lo voy a sumar. Entonces quito los paréntesis, más y más, me da todo esto, ¿no? Ya sin los paréntesis. Y luego tengo, pero ojo que tengo este menos aquí. Entonces hago todo lo de acá. 5 y menos 2 me da 3, menos 3, más 1, y luego quito el paréntesis con el signo. Menos y menos me da más, y luego menos y más me da menos, ¿no? Y luego el 3, que está aquí positivo, lo paso negativo, aquí está, y este 1 que es negativo lo paso positivo, ¿no? Y está acá. Y al final, pues el resultado me da 0. Muy bien. Perfecto, entonces así lo van a ver. Entonces, ahorita les mando esta presentación en PDF, revísenla con calma, háganlo bien y mañana revisamos la segunda parte de esto mismo, ¿sale? Que si nos falta bastantito, un poco les enseño lo que nos falta para que más o menos sepan a qué es lo que vamos a ir viendo, pero para que se den una idea, ¿no? Les puse muchos ejercicios de ecuaciones. Déjenme borrar esto. Permíteme un segundito aquí. Les puse ejercicios. Vamos a ver las de ecuaciones lineales, las que se tienen que despejar. Aquí. ¿No? Estas de aquí. Ecuaciones de segundo grado. Aquí. ¿No? Les puse varios ejemplos. Lo de estadística que vimos, ¿no? Los diferentes maneras de ver, ¿no? La frecuencia relativa, media, mediana, moda, rango, nociones de posibilidad, muestreo, formas geométricas, ángulos y todo esto. ¿Sale? Entonces ahorita les envío esto para que lo estudien y lo vayamos repasando, ¿sale? Cualquier duda, cualquier cuestión, no duden en mandarme un mensaje de WhatsApp o correo o por donde sea para irlo resolviendo, ¿no? Muy bien, pues nos vemos mañana. Tengan una buena tarde, que ya se viene la lluvia. Gracias por su clase, bonito día. Igualmente para ti. Bye bye.